Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de HACBN. Mi nombre es Apóstol Emma Leiva. Le damos la bienvenida a su programa La Sabiduría Habla. Aquí buscamos crecer en la sabiduría de Dios y en su gracia ante Dios y ante los hombres mediante cuando ponemos en práctica la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Escucha esto. ¿Puedes oír a la sabiduría hablar? El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Esto está en los Proverbios 16:9. Aleluya. El mensaje de hoy trata sobre responder al llamado de Dios, reconociendo al mismo tiempo los obstáculos que podrían intentar obstaculizar o retrasar tu respuesta a tu llamado a la vocación cristiana. Oramos, Padre, venimos adelante de ti. Declaramos que tú eres el Señor de Señor, el Rey de Reyes, el dueño, aleluya, el Señor de la mies. Y Padre, tu palabra dice, ora al Padre para que manda obreros, porque la mies está lista, Padre. Atamos y ligamos, Señor. Todo, Señor, que puede venir, cualquier arma forjada contra nosotros no va a ser prosperado en el nombre de Jesús. Y nada y ni nadie, Señor, puede detener, Padre. Cuando tú sueltas la palabra, no va a regresar vacía, pero va a cumplir con la cosa que tú deseas, Señor, que tu voluntad en la tierra sea hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero leer un pasaje de Romanos 1:5-7 sobre el llamado. Por medio de él hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe entre todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales también ustedes son los llamados de Jesucristo. ¿A quién estamos llamando? A los llamados del Señor, porque si has sido escogido antes del vientre, cuando estabas en el vientre de tu madre, dice el Señor, yo te escogí, te aparté, aleluya. Y a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, de donde quiera que estás viendo este programa, escribe el nombre de tu ciudad ahí en los comentarios abajo. Yo quiero bendecir tu ciudad. Yo quiero que buscas siempre la prosperidad de tu ciudad porque tu bendición está conectado ahí, dice el Señor. Eso se encuentra en Jeremías 29. Léalo, estúdialo. Aleluya, 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 aleluya. Padre, te damos la honra, la gloria. Siento el fuego de Dios en este lugar. Es el Espíritu Santo que nos va a hablar en este día. Cuando yo era niña, Dios puso un anhelo en mi corazón. Cuando eras niño, niña, ¿alguna vez soñaste con lo que serías de mayor cuando crecías? Porque algunos tal vez el deseo era convertirse como en médico, bombero, cantante, bailarín, astronauta, quizás incluso llegar a ser rico o famoso. Recuerdo que cuando era pequeña me encantaba cantar y bailar. Más tarde, a los 16 años, Dios puso algo distinto en mi corazón, un nuevo deseo. Sabes que todo en mi niñez, yo siempre le pedía a mis padres por una hermanita. En ese tiempo mis padres intentaron vez tras vez y cada vez nacía un varón. Sí, mis padres fueron bendecidos con 5 hijos, pero yo soy la única mujer y mis hermanitos, aunque siempre son de bendición, siempre me quedé con ese anhelo de tener una hermanita. Me acuerdo cuando tenía esos años, cuando tenía 16 años, le pedí a Dios algo, un anhelo que puso ahí. Padre, un día, ¿me puedes dar 2 niñas? Yo no sé por qué le pedí eso, pero Dios puso ese anhelo en mi corazón y le pedí al Señor porque para que crezcan, ellas se pueden tener, ellas pueden estar juntas como amigas, para orar juntas y para poder caminar en esta vida contigo, Padre.
Y me recuerdo claramente ese día. Entonces llega el día, ese deseo de ser una madre. No sabía que era parte de mi llamado para un día poder ser madre. Y más tarde, sobre los años, el Señor me regaló estas dos niñas que ahora ya son adultas. Que Dios bendiga a cada madre y cada hijo. Amén en este tiempo. Cada uno de nosotros es único y especial. Dios mismo nos ha marcado para una vida de propósitos y destinos divinos que debemos descubrir y cumplir siempre y cuando estemos dispuestos a responder al llamado de Dios. Cuando miramos los evangelios, podemos mirar y podemos ser testigos de cómo Jesús llama a un grupo de pescadores para que sean sus discípulos. Un llamado a seguirlo, y eso lo puedes ver en Mateo 4, 18 a 22. Jesús también llama a una niña para despertarla del sueño. Dios puede llamar a cualquier persona aún para revivir de nuevo. Aleluya. Lucas 8, 40 a 56 está su historia. También Jesús llama a su amigo Lázaro para sacarlo de la tumba. Juan 11, de 1 a 44 está su historia. Se trataba de la misma palabra de la que Juan dio testimonio en el principio. ¿Sí o no? Dijo, en el principio era Dios, era el verbo, y el verbo era Dios y moró entre nosotros. Aleluya, ¿verdad? Desde el principio siempre nada se hizo sin Él. Amén. Él nos ha llamado a la vida para restaurar su existencia. Su palabra verdaderamente nos llama a salir de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. El llamado es para servir, no para engrandecerse a sí mismo. ¿Ok? Aquí queremos hablar sobre el llamado bíblico. Padre, te doy gracias, Señor. Porque yo declaro, Padre, que esta palabra, Padre, va a caer en tierra pérfida, Padre. Tierra fértil en el nombre de Jesús. Aquí podemos mirar en el Espíritu un ejemplo de cómo Dios siempre está haciendo la pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías escuchó esto cuando él estaba en el Espíritu en el trono de Dios. En Isaías 6:8 escuchó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Y él mismo respondió estas palabras, heme aquí, envíame a mí. Isaías respondió al llamado y en el proceso descubrió su propósito divino, porque muchas veces nosotros no sabemos cuál es nuestro llamado, qué es lo que Dios de veras nos está llamando a hacer. Lo que hemos mirado, que cada paso lo tenemos que tomar por fe y Dios va a revelarlo en su tiempo, ¿ok? Y mientras que estamos caminando por fe, Dios empieza a revelar tu propósito, tu destino. Amén. Tu llamado. Dios usaría a Isaías como después, vamos a mirar que era su portavoz para predicar un mensaje de arrepentimiento al pueblo de Dios. Isaías recibió una gran revelación sobre el Mesías venidero, incluso profetizó acerca de Jesucristo, detallando su nacimiento virginal. Isaías 7:14 nos revela sobre el sufrimiento, su muerte sacrificial del Señor, Isaías 53, y el futuro reinado de paz que no tiene fin. Aleluya. Hoy quiero centrarme en aquello que puede uno definir como un obstáculo, un retraso de voluntad, de cómo uno puede elegir responder al llamado, que es tu verdadera vocación cristiano. Una vida con propósito. ¿Cuáles son los obstáculos comunes que podemos encontrar en la Biblia y de los cuales podemos aprender
hoy. Porque cuando Dios te llama, a menudo puede ser en contra de la voluntad de la persona llamada a un propósito a servicio divino. So, aleluya. So, primero, eso me recuerda, antes que abrimos la palabra, me recuerdo cuando Dios mismo me llamó. Escuché su voz y me dio una imagen que vino a mi mente, que fue la del arado, un arado. Y inmediatamente pude entender dónde podía encontrar entendimiento sobre el llamado, sobre mi propia respuesta al llamado que iba a requerir un costo. Acompáñeme a ver cómo el propio Jesús extendía la invitación para que cada uno siguiera su propio llamado. Lucas 9, 59 a 62. Yo quiero que vayan ahí conmigo o escríbanlo y pueden escucharlo. Lucas 9, 59. Estamos hablando sobre el llamado de Dios. Y Jesús está hablando y está haciendo la invitación, está haciendo el llamado. Y en versículo 59 el Señor dice, sígueme, sígueme. Pero él respondió, alguien dijo esto, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierran a sus propios muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero volver y despedirme de mi familia. Y Jesús respondió, nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el servicio en el reino de Dios. Wow. Esa es la imagen que Dios me dio cuando me llamó. Emma, te estoy llamando, pero cuando tú pones tu mano, ¿ok? En el arado, pero yo no quiero que miras atrás, porque el que hace eso no es digno para servirme en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Eso es muy importante y esto es una palabra para alguien que está escuchando ahorita. El Señor de donde te ha sacado no desea que regreses a ese lugar. Como un animal que está escrito como un perro en la palabra va a regresar a su vómito. Es un poco gráfico, pero es lo que uno está haciendo. Como uno, si ha sido llamado y sacado de las tinieblas a su luz maravilloso, va a entrar otra vez a las tinieblas. ¿Qué tiene que ver en común las tinieblas con la luz? No puede. Uno tiene que decidir si va a aceptar el llamado. Es una nueva manera de vivir con Dios, ¿verdad? Una manera de fe, una vida de obediencia, siempre atento, escuchando la voz, porque dice, los que son guiados por mi espíritu han sido dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Nuestro llamado, como dijimos en el principio, es que le pertenecemos más bien al Señor. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Sí, le puedo decir por la gracia de Dios que sigo adelante, aunque yo también he tenido mis propios obstáculos, mis propios desafíos, mis propias luchas, pero en todo Dios me ha ayudado para vencer, para crecer, para madurar, para poder arrepentirme, para poder renovar mi mente. Y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros en este día. Quiere ayudarnos para cumplir con el llamado, para poder decir sí al Señor. Heme aquí. Aleluya. Yo quiero que vayamos, por favor, a Éxodo 3, porque es muy interesante, porque era un gran siervo de Dios, no había un hombre como él. Dios lo usó para escribir el Pentateuco, que es el primer 5 libros del Antiguo Testamento, y nos dio la palabra de Dios, Pero al principio no era así. Cuando Dios lo estaba preparando, lo preparó 40 años en el palacio en Egipto y luego 40 años en el desierto.
Y aquí cuando Dios le llama, yo quiero que imaginen un hombre de 80 años ya. Es cuando Dios lo llama. Y de todos los obstáculos que Moisés, aquí vamos a leer, lo que él reveló de su boca, de sus inseguridades, de sus temores, de sus limitaciones como humano, como cada uno de nosotros tenemos, pero nunca incluyó su edad. Eso es muy interesante porque no importa si eres joven, si eres ya de la tercera edad, de qué familia, qué cultura, Dios te puede llamar a cualquier edad, a cualquier hora. Amén. Y no tiene nada que ver con tu edad. Amén. Si Dios te ha llamado, yo declaro que ese es el momento cuando Dios te dice, ¿estás listo? ¿Estás lista? Simplemente necesito tu sí. Amén. Vamos a entrar a la palabra porque es tan importante y tan interesante para ver cómo Dios no nomás le llamó por nombre a Moisés, pero cómo tuvo que Moisés trabajar en esas áreas que no lo permitían para completamente decir sí al Señor. ¿Ok? El llamado de Moisés se encuentra en Éxodo 3, de versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 17. Por favor, anote esta referencia, estúdialo en tu tiempo personal, porque no vamos a poder leer todo el pasaje por tiempo, porque quiero tocar sobre los puntos que a lo largo, objeciones importantes que Moisés tuvo que trabajar, y también posiblemente esto te va a ayudar, te va a bendecir, te va a animar, que si Dios te ha llamado, Él te va a ayudar para vencer esas áreas. Ok, vayan conmigo a Éxodos 3:1. Nomás voy a leer unos cuantos versículos para entrar aquí. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, así lo leemos. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llamada de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo entre él, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Uno sabe muy bien cuando algo se está quemando, se va a desaparecer o va a empezar a quemar otras cosas. Pero en uno, la causa de la zarza no se quema. Nosotros sabemos que algo sobrenatural está pasando aquí, ¿verdad? Y viendo Jehová que él iba a ver, porque muchas veces Dios está mirando si estás dispuesto, si estás atento, si estás disponible. Lo llama Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Aleluya. Y él empieza a identificarse como, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y empieza a revelar el plan de Dios para el pueblo. Empieza a decir, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Aleluya. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, de Eteo, de Amoreo, de Ferezeo, de Leveo y de Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí,
Y también he visto la opresión con los egipcios que los opriman. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Wow. So aquí no nomás le revela el plan para el pueblo de Dios, pero también revela su llamado. Que no nomás estos clamor que provocó que Dios podía contestar, pero también estaba cumpliendo la promesa, el pacto que hizo con Abraham. ¿Ok? Porque Dios es un Dios de pactos y ese es otro mensaje, otra enseñanza. Pero aquí Dios revela su llamado para ser un libertador. Y aquí es cuando empieza Moisés a confesar sus pecados, sus inseguridades, sus temores, y empieza a responder en versículo 11, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Aquí es el primer punto. Un obstáculo mayor y muy común es una crisis de identidad. Muchas veces no sabemos no nomás quién somos, pero a quién le pertenecemos. ¿Quién soy yo? Antes él era, vamos a imaginar y ponernos los zapatos de Moisés. Él era príncipe de Egipto. Quizás tenía planes trazados desde niño para llegar a ser faraón o rey, pero Dios tenía otros planes. Dios había escuchado, como hemos escuchado, el clamor de su pueblo y quería usar a Moisés para liberar a su pueblo. Y Moisés no tenía idea que esto era su llamado divino. Se convirtió en un profeta y sí pudo guiar al pueblo de Dios para sacarlo de la esclavitud de más de 400 años, como dice la historia, hacia el desierto donde había sido preparado durante 40 años en el palacio y ahora otros 40 años en el desierto. So, hagamos una pausa y nos preguntamos, ¿cómo Dios te está preparando hoy para que en este momento puedas responder al llamado? ¿Quién soy yo? Un pastor que vivía en el exilio, no se sentía como un líder poderoso. Era hebreo, pero también un fugitivo que huía de la ley por haber matado a un egipcio. Si no conoces su historia, léalo. Empieza la historia desde el principio. Aleluya. Y me sorprendió otra vez que Moisés no habló nada de su edad, pero hagamos otra pregunta. ¿Qué aspecto de tu identidad estás luchando hoy que te está frenando? ¿Ok? El segundo obstáculo que podemos mirar es Moisés le dijo, no soy elocuente. En Éxodo 4:10 le dice Moisés esa palabra, ay Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Yo conozco eso muy bien. Yo era una persona que yo ni podía hablar español. Y Dios me ha ayudado, ha ayudado para poder no nomás hablar español, pero predicar en español. Y todavía estoy confiando en el Señor que me ayuda para poder predicar y compartir la palabra en español. Porque si yo no podía recibir ese llamado para predicar la palabra en español, yo no estuviera aquí. Por la gracia de Dios, nomás simplemente tienes que decir, heme aquí, y Dios te va a ayudar, te va a dar la gracia para poder cumplir con tu llamado. So, Dios lo llama por primera vez, ¿verdad? Y empieza a animarlo y decir que Él está con él y Él le va a dar las palabras que decir. Punto número 3, la credibilidad. Y si no me creen,
Le preocupaba que los israelitas y el faraón lo rechazaran. Dios le da a Moisés señales y prodigios para demostrar que Él está con ellos. Una pregunta, ¿te preocupa que la gente no crea que has cambiado? Muchas veces no es tanto porque lo que uno va a decir, pero ¿qué van a decir de uno? Porque posiblemente antes, eras antes de la conversión una persona muy distinta, una persona que mataba, una persona que mentía, una persona que robaba, pero cuando Dios te transformó, ahora eres una nueva criatura y posiblemente está diciendo, pero no me van a creer, pero Dios está contigo y les va a dar señales que no nomás Dios te ha cambiado, pero Dios está contigo. Anímate, escucha las buenas nuevas. El llamado de Dios para tu vida no dependerá de tu propia capacidad, sino de la capacidad de Dios. Sin embargo, requiere fe para poder seguir adelante, confiando que Él te ha llamado, Él te capacitará, Él te guiará y te ayudará a tener éxito y dar mucho fruto para la gloria de Dios. ¿Cómo Moisés superó sus problemas de habla? Pidiéndole a Dios que le diera la lengua de los instruidos. Yo quiero que escuchen esto. Vamos a hacer una segunda parte de cómo Dios empieza a usar esa área de debilidad para convertirse, para glorificar a Dios. Escucha la segunda parte. Vamos a seguir hablando cómo Dios va a usar esos momentos, esas áreas en tu vida de debilidad para convertirse en no nomás tu bien, pero para dar gloria a Dios, porque dice, mi gracia, bástate en mi gracia, porque es más que suficiente, y todos van a saber que no fue tú que te llamaste, ni el hombre, pero Dios mismo te ha llamado. Ahora pídele al Señor, Señor, ayúdame, Señor, para poder escuchar tu voz, porque cuando tú escuchas la voz del Señor, dice el Señor, no endureces tu corazón, pero reciba mi palabra y reciba y humíllate adelante de mi presencia, porque solamente los que tienen corazones puros y manos limpios miran a Dios. En este momento, Señor Jesús, venimos adelante de ti pidiéndote perdón por nuestros pecados, pidiéndote perdón por ser rebeldes, por endurecer nuestros corazones. Pero ahora, Padre, estamos aquí porque sabemos que tú tienes un plan para nuestras vidas y queremos también responder a ese llamado con las palabras, heme aquí. Instrúyenos, Señor, háblanos, Señor, porque tus siervos están escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos. Estamos pendientes a la segunda parte. Dios lo bendiga. Comparta esta primera parte con alguien para bendecir sus vidas. Dios lo bendiga. Amén.